Bueno, buenos días a todos y gracias por estar acompañándonos esta mañana. Soy Giselle Duarte, CFO en Mercado Cheque y Cromodata y socia de IAF desde hace ya 10 años y muy contenta de estar arrancando con este primer encuentro y presentando, inaugurando lo que es la vertical IAF Pymes, que es una iniciativa que impulsamos a partir de este año con mucho entusiasmo y con mucha convicción dentro del instituto, pensando en abordar distintas necesidades o necesidades concretas que tiene el empresariado pyme, que es realmente un actor central dentro de lo que es la economía de nuestro país, ¿no? Y ahí, dentro de lo que es el comité técnico, que tiene distintas verticales, la de sustentabilidad, la de impuestos específicamente, la de economía y mercado, justamente inauguramos esta vertical Pymes, donde trabajamos con Juan Pérez Bay, con Santos Genuso, con Melissa Turano, dentro del comité, para abordar justamente estas cuestiones que tienen que ver con acercarles distintas herramientas prácticas para la gestión empresaria del ecosistema de pequeñas y medianas empresas, donde encontremos un espacio de diálogo y estemos conversando sobre distintas cuestiones que tienen que ver con temas de tributación, con todo lo que sea actualización regulatoria, con todo lo que tenga que ver con gobernanza, con liderazgo, con capital humano, con sustentabilidad, con distintas herramientas que ustedes puedan tener para financiarse tanto en el mercado de capitales como en el sistema financiero, acercarles las distintas herramientas más innovadoras que puedan encontrar hoy para poder financiarse y también nuevas tecnologías que los ayuden a poder tener una gestión empresarial más óptima. Esa es un poco la idea de este espacio que estamos inaugurando hoy con la vertical IAF Pymes dentro del instituto. Agradecer al staff de IAF que siempre nos acompaña en todas las iniciativas que vamos generando cada uno de los socios y un poco esta primera actividad que tiene que ver con la ley de inocencia fiscal, tiene que ver justamente con tratar un tema que es relevante, que es de actualidad, que es interés para lo que es el ecosistema pymes, donde de la mano de Guillermo Pérez, gracias Guillermo por estar acompañándonos hoy, eh, vamos a estar hablando un poco y saber cuál es tu mirada, Guillermo, en lo que tiene que ver con dónde ponemos foco, cuáles son los temas relevantes de la ley, de lo que es su vínculo con el esquema de ganancias simplificadas. Tiene que ver con conversar un poco de eso, así que sea esta primera charla y no solamente estos contenidos que estamos comentándoles, que queremos abordar a lo largo de este año y a partir de esta vertical pymes dentro de IAF, sino que también ustedes tengan la posibilidad de acercarnos a aquellas inquietudes y aquellas necesidades que piensan que podamos encarar desde la vertical pymes de IAES, como para acercarles todas las herramientas que como empresarios pymes necesiten, que los acompañemos y que abordemos desde el instituto y que sea un espacio de crecimiento y un espacio que se vaya consolidando a lo largo del tiempo. Así que Guillermo Pérez es el presidente de Grupo GNP. Ahora Juan lo va a presentar un poco más, pero es, además de un excelente tributarista con una trayectoria enorme en el mercado y socio de IAES desde hace muchísimos años, tiene una gran capacidad didáctica, así que es el más indicado para venir a hablarnos de estos temas que por ahí son complejos de entender y de seguir. Y Juan también es socio del Grupo GNP y también con muchos años dentro del instituto, así que es un placer. Juan va a estar guiando esta conversación, moderando un poco este primer webinar. Muy contentos de estar dando iniciativa a este espacio que lo teníamos pensado y lo estamos pudiendo iniciar en este año y que, bueno, que sean muchas las conversaciones que podamos tener para el ecosistema de pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Gracias nuevamente y Juan, te cedo la palabra. Bienvenidos. Gracias Giselle, felicitaciones por empujar y liderar este espacio. Sabés que soy un enamorado del ecosistema PYME, fui presidente de IDEA PYME muchos años, y creo que el ecosistema PYME tiene muchísimo
por aprender, por incorporar y sobre todo por compartir mejores prácticas. Así que estos espacios donde le llevamos mejores prácticas a las pymes creo que son espectaculares y son fundamentales para el crecimiento del país. Segundo, déjame agradecer también a Mariel Rotondaro, que es la líder de comité técnico, que nos dio luz verde para ir adelante con esta locura de las verticales. Y bueno, estamos empezando a trabajar este año y creemos que tenemos ahí mucho potencial para seguir llevándole cosas nuevas y distintos enfoques y distintos encuadres y visiones a los socios del instituto. Y Así tercero, es. felicitar y saludar a los casi 30 locos que están a las 9 de la mañana escuchando una charla de impuestos de un lunes, pero creo que es importante que estemos en este espacio porque esta ley de inocencia fiscal es un cambio de paradigma para el contribuyente y para las pymes, ¿sí? No quiero spoilear lo que va a decir Guillermo, pero acá hay un cambio en la relación entre el fisco y los contribuyentes. Hay un cambio en la forma de trabajo de las pymes respecto de las multas, cómo empiezan a impactar ahora y cómo venían impactando y cómo veníamos acostumbrados a multas de 400 pesos, eran, no importa, presento mañana, total, son 400 pesos, lo pago y listo. Hoy no, hoy tenemos que trabajar de una manera diferente para cumplir con el fisco. Y después, en esta ley de inocencia fiscal hay algunas oportunidades y algunas no tan oportunidades que ahora Guillermo lo va a contar un poco más en detalle. Bueno, no me quiero extender más. Yo voy a estar un poco oficiando de moderador. Estoy mirando en este momento el listado de participantes, estoy mirando el chat y estoy mirando el panel de preguntas y respuestas. Todas las preguntas las pueden ir cursando por ahí. Si yo veo que se lo puede interrumpir a Guillermo en ese momento para meter una pregunta que es pertinente, lo haré. Si no, las voy a ir guardando para el final. La idea es que se respondan todas las preguntas. Y si de ratos me ven mirando de costado es porque estoy con dos pantallas, ¿no? Estoy con la tablet y estoy con la compu para no perderme ninguna pregunta ni ningún comentario, así estoy atento a todos. Bueno, sin más, Guillermo Pérez ya lo presentó Giselle, es socio del Grupo GNP, además es mi viejo. Es muy difícil moderar a mi socio y a mi viejo, y en particular a Guillermo, pero daré lo mejor de mí para lograr moderarlo bien y que esta sea una charla provechosa para todos. Viejo, todo tuyo, adelante. Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias al IAF. Saben que lo consideramos nuestra casa. Yo ya perdí la cuenta de cuántos años hace que soy miembro del IAF y socio, y mi organización y mis socios. Y bueno, fuiste muy benevolente conmigo, Juan Elías. Muchas gracias. En casa sos más duro, pero bueno, este, vamos a arrancar con esta charla. La verdad que acá lo importante es que yo pueda transmitirles los mensajes core, ¿no? Los mensajes básicos. ¿Qué pretendió el gobierno con todo este paquete, que no es solamente la ley de inocencia fiscal, también tiene que ver con la implementación del sistema de impuesto a las ganancias simplificado, que es un régimen optativo para una serie de contribuyentes que les va a permitir conseguir dos cosas importantes? Una que pareciera que cierra muy bien, que está muy bien blindada, que es el tapón fiscal, donde el fisco no va a poder revisar en los últimos 3 años la declaración jurada cuando se hace a través del sistema de ganancia simplificado. Y la otra, que es uno de los grandes objetivos del gobierno, que es inyectar dólares a la economía o fondos a la economía real, que los famosos, como la prensa dijo, los dólares del colchón, que pueden ser del colchón o pueden ser de una cuenta bancaria que tengan en el exterior o de donde sea. Eso está muy ingeniosamente legislado con algún tipo eh, con algún tipo de debilidad legislativa, digamos. Porque no es realmente un blanqueo, es un blanqueo encubierto, donde algún fleco tiene, pero obviamente existe la voluntad política de este gobierno en decirle a esta masa de contribuyentes que adhieren al sistema de ganancia simplificado: métanse, saquen los dólares del colchón, vuélquenlos a la economía real. Está todo legislado como para que Arca, primero, no tenga suficiente información, y segundo, no revise el año base y los 2 años anteriores, es decir, los 3 años en los cuales se redujo la prescripción por la ley de inocencia fiscal. Para hacerlo esto más didáctico, voy a presentar en pantalla, esta siempre la parte que más nervioso me pone esta charla, que pueda presentar rápidamente en pantalla
Creo que está, ¿no? Sí. No, todavía, Ahí ahí se ve. está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, esta es la parte complicada siempre. Bueno, el... Esperen que voy a correr un poquito la imagen de ustedes, así puedo ver lo que dice acá. Bueno, como ven, el título es Inocencia Fiscal y Ganancia Simplificado, y lo importante de todo esto, que es el tapón fiscal y el blanqueo encubierto, ¿sí? Acá está otro de nuestros socios, Sebastián Mancuso, que ha colaborado en esta presentación. Hoy no va a estar presente. Y yo tengo la costumbre siempre de poner un temario como para ubicar a la audiencia. Acá en la Argentina, con todo este temario, con todo este tema de inocencia fiscal y de impuesto a las ganancias simplificado, hubo como dos momentos, dos etapas. Una primera etapa, allá por mayo-junio del año 2025, donde hubo, perdón, dos decretos del Poder Ejecutivo Nacional y ciertas resoluciones de ARCA, que básicamente lo que hicieron fue, respecto a los sistemas de información que ARCA recibía de parte de una cantidad de distintas entidades, empresas, escribanos, empresas de seguro, consorcios, etcétera. Bueno, muchos fueron derogados y en otros casos, sobre todo lo más vinculado a las instituciones financieras, la SALIC y los bancos, elevaron los umbrales, los montos en los cuales estas entidades financieras van a informar las operaciones que hacemos los contribuyentes. Y luego crearon el régimen de ganancias simplificado, ¿sí? Que lo que da como beneficio es un tapón fiscal y una especie de pseudo blanqueo o blanqueo encubierto, ¿eh? Yo lo llamaba pseudo blanqueo, me gustó más llamarlo blanqueo encubierto. Voy a hablar de las fortalezas del tapón fiscal y de ciertas debilidades que yo le veo. Antes de la ley de inocencia fiscal yo decía que esto era un acto de fe, meterse en ganancia simplificado, ahora no, porque con la ley de inocencia fiscal trataron de cubrir ciertas grietas legislativas que tenía el tema, sobre todo del blanqueo encubierto. Viene la etapa 2, que son las medidas legislativas, que si mal no recuerdo fueron sancionadas allá por diciembre, con lo que fue la ley de inocencia fiscal. Esa ley de inocencia fiscal trajo modificaciones a la ley penal tributaria y a la ley de procedimiento fiscal en cuanto a modificaciones en los montos de las multas, tanto formales como no formales, y el periodo de prescripción por el cual el fisco nos puede revisar las declaraciones juradas. Todo esto con la finalidad de darle un marco legislativo ¿a qué? Al tema del tapón fiscal y al tema del blanqueo encubierto. ¿Para qué? Para poder volcar dólares que hoy están inactivos a la economía real. Ese es el objetivo básico de todo esto. Acá hay muchos números, yo me voy a detener en las cosas importantes, ¿sí? Después los números los van a poder ver. Números me refiero, antes la multa era 400, ahora es 400.000. Bueno, no me voy a detener en eso, me voy a detener en la importancia o a qué se buscó con esas modificaciones, ¿sí? Vamos a la etapa uno primero, bueno, y obviamente va a haber reflexiones finales, ¿no? Entonces estamos en la etapa uno. ¿Cuáles fueron las medidas administrativas, los decretos del Poder Ejecutivo y las resoluciones que nosotros empezamos a ver allí por mayo, junio del año pasado, que fue luego complementado con la Ley de Inocencia Fiscal de diciembre? El primero fue la derogación de regímenes informativos. Antes, escribanos, concesionarias, administradores de consorcios y todo lo que está listado ahí a la izquierda tenían que informar a ARCA y la llenaban de información, información que seguramente ARCA no podía procesar muy bien por la cantidad y la locura que era. La informaba con una cantidad enorme de operaciones, que yo agarro uno de los escribanos. Cualquier operación notarial superior a 10 millones de pesitos, que es muy poco, ¿eso cuánto es? A ver, es 750.000 dólares, ¿no? Bueno, este, no menos, perdón. Son 10.000, 7.500 dólares. Por encima de 7.500 dólares los escribanos tenían que informar. Todo eso se derogó. Entonces, la compra de vehículos usados, las concesionarias no informan más. Y esto tiene que ver después
esta derogación cuando empiece a hablar de ganancia simplificado. ¿Por qué? Porque en ganancia simplificado no va a haber, me estoy adelantando, no va a haber que presentar la ecuación patrimonial. Cuando uno hace la declaración jurada de ganancias, ¿uno qué hace? Liquida los ingresos, deduce los gastos y paga sobre el neto. Pero también tiene que informar el movimiento patrimonial. El patrimonio que yo tenía al inicio del año, más lo que gané en el año, tiene que dar igual al patrimonio que tengo al final del año, más lo que consumí. Y de esa manera el fisco, con eso que se llama la ecuación patrimonial, el fisco nos controlaba los movimientos patrimoniales, las compras y las ventas. Y las compras de bienes, por ejemplo, o mis consumos, tenían que estar justificados, en definitiva, con mis ingresos del año y yo con mi patrimonio inicial si es que había vendido algo para comprar esa cosa nueva que aparece en mi patrimonio final. Eso no lo va a tener el fisco, esa información, Arca, para quienes salieran al régimen de ganancia simplificado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué empieza a hacer el gobierno para generar confianza en la gente que tiene dinero ahorrado? Y ojo, no está, el gobierno cuando habla de esto dice, yo no estoy diciendo que con esto voy a dar canilla libre a los que evadieron. Yo lo que estoy haciendo es darle canilla libre, por lo menos esa es la intención, ¿no? Después ahí entrarán más personas en todo este paquete. Pero ¿se acuerdan que durante mucho tiempo había gente que le pagaba impuestos, le sobraba un peso y para poder comprar dólares podía comprar hasta $200 por mes, ¿sí? Y en un año eran $2.400 y en 5 años eran $10.000. Bueno, está apuntando también a ese público, a esa gente que o compró los $200 o por no poder comprar más de $200 compró dólares en el blue, dólares blue, pero era plata que a lo mejor había liquidado y pagado el impuesto a la ganancia, no necesariamente es evasión fiscal, es decirle, bueno, hubo un contexto en la Argentina muy atípico, donde por un problema de escasez de reservas, una limitante muy grande a la compra de dólares, que es el mecanismo que utiliza la Argentina para defenderse de la inflación, y bueno, yo quiero ahora que vos, esa plata, que vos la ganaste genuinamente y legítimamente y pagó su impuesto, o no lo pagó porque no llega al límite, pero que era legítimo, válido y que no era evasión, quiero que lo vuelques a la economía real. Ese es el objetivo. Por eso empiezan a aflojar los controles para ciertos contribuyentes. Acuérdense, todo esto engancha después con el régimen de ganancia simplificado. Que al final de todo, en las reflexiones finales, lo que le voy a decir es los que puedan ponerse en el régimen de ganancia simplificado, pónganse, pero sigan haciendo su declaración jurada. ¿Por qué? Porque tienen que tener control del movimiento patrimonial de ustedes. Y además tienen que revisar la declaración que les va a liquidar Arca, porque ganancia simplificado significa que la liquidación me la va a hacer Arca, pero yo voy a tener derecho a revisarla y modificarla. Eso antes no estaba al principio en el decreto, apareció con la ley de inocencia fiscal. Y eso es lo que a mí me hizo volcar o mirar con mayor cariño al régimen de ganancia simplificado. Antes de la ley de inocencia fiscal, mi mensaje ¿cuál era? Que no sé si hablé de esto en el simposio de capitales del año pasado. Ni se metan en esto, porque es como quedar en las manos del fisco. Sin embargo, ahora ustedes se van a poder meter en ganancia simplificado y lo van a poder revisar esa declaración pro forma que haga Arca y la van a poder modificar. Y van a poder conseguir con eso el tapón fiscal. Y después vemos el tema del blanqueo encubierto. ¿Sí? ¿Fui claro hasta ahí, creo, Juan, Giselle? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, estamos en la etapa uno, derogación de regímenes informativos. El segundo es que se actualizan los umbrales de información. ¿Qué son umbrales? Los montos mínimos por los cuales ciertas entidades tienen que informarle a ARCA sobre ciertas operaciones, ¿sí? En general, si ustedes miran la columna de la izquierda, van a ver que se refiere todo a movimientos financieros. Es decir, ¿a quién afecta esto? En cuanto a cómo van a tener que informar, y a los bancos, a las ALICs, a las entidades financieras, ¿sí? Entonces, fíjense, no sé, agarro un caso, transferencias y acreditaciones bancarias. Antes tenían que informar por el exceso de 1 millón de pesos, una cifra absolutamente ridícula. Hoy, el umbral es que para transferencias y acreditaciones bancarias para personas humanas, PH, personas humanas, PJ, personas jurídicas, primer renglón estoy. Van a informar para transferencias y acreditaciones bancarias, personas humanas, más de 50 millones. Si no, no informan. O sea, Arca por transferencia de menos de 50 millones no va a tener. O sea que si alguien de ustedes, por ejemplo, comprara un auto
por menos de 50 millones, Arca no va a tener la información previa del depósito que yo hice en el banco de esos 50 millones, ¿sí? O 49 millones, porque ahí no me va a informar, ¿ok? O sea, de alguna manera, plazo fijo, miren abajo, en información bancaria. Antes, por el excedente de 1 millón de pesos ya informaba el banco, una locura. Ahora es por más de 100 millones para personas humanas y siempre es menos para personas jurídicas, ¿no? Obviamente el control sobre personas jurídicas sigue muy fuerte. Esto es un ablandamiento de alguna manera de la información que Arca tiene, sobre todo para personas humanas que son los que en definitiva tienen los dólares en el colchón, ¿sí? Fíjense el último punto, compras a consumidor final. Las compañías tenían que informar este, por el exceso de 250.000 cuando había compras en efectivo y el exceso de 400.000 se pagaba con una tarjeta de crédito. Una locura. Ahora van a informar cuando la compra sea por encima de 10 millones de pesos para personas humanas. Bueno, todo esto es como una señal que se le está dando al contribuyente para decirle, mira, Arca, por importes menores a todos estos, no va a tener información de estos agentes de información, ¿sí? Esto, acuérdense, engancha con el régimen de ganancias simplificado, que es lo que voy a hablar más adelante. Seguimos con la etapa uno y entro en ganancia simplificado. Esto es una parte importante de esta exposición y quiero que lo entendamos muy bien. El tema de ganancia simplificada opera a partir del ejercicio fiscal 2025, es decir, esto que va a vencer ahora en junio de 2026, todavía el que entra está a tiempo de entrar en ganancia simplificada. Voy a adelantar lo que voy a reiterar y con fundamento en las reflexiones finales. El que se meta en ganancia simplificado va a lograr tener el beneficio del tapón fiscal, va a tener una especie de blanqueo encubierto para montos menores, después voy a explicar por qué hablo para montos menores a 100 millones, por ejemplo, pero mi recomendación fuerte es que sigan haciendo su declaración jurada. ¿Por qué? Porque primero la declaración que haga Arca seguro va a ser insuficiente, va a estar incompleta, con lo cual van a tener que rectificarla. Pero eso no lo saca del régimen de ganancia simplificada y por lo tanto les da el beneficio de tapón fiscal. Pero por otro lado también hagan su ecuación patrimonial. ¿Se acuerdan eso de patrimonio al inicio más ingresos grabados y exentos? Tiene que dar igual al patrimonio al final y el consumo. Ustedes tienen que tener el control de eso, no pueden desentenderse. ¿Por qué? Porque eso puede estar grabado por bienes personales, porque los fiscos provinciales podrían querer grabar esos incrementos patrimoniales con ingresos brutos. Entonces uno tiene que medir. Cuando uno decide, tiene que medir. Para medir tiene que calcular. Calcular es hacer la ecuación patrimonial y uno sabe en qué se mete. Entonces, mm, el que quiera, métase en ganancia simplificado, Arca les va a hacer la liquidación, pero ustedes la van a poder modificar, pero tienen que tener control de su ecuación patrimonial. ¿Sí? Esa es mi fuerte recomendación ahora. Y ya les voy a explicar por qué cambié respecto al año pasado que decía, no se metan en esto. Lo estoy simplificando, no decía exactamente así, pero bueno. ¿Quiénes están comprendidos? ¿Quiénes pueden optar por el régimen de ganancias simplificadas? Los tres primeros puntos o cuatro primeros puntos son un tanto, los tres primeros puntos son un tanto técnicos, dice los contribuyentes que estén con clave fiscal nivel de seguridad 3, eso ustedes hablan con su asesor y él le define en qué clave de seguridad están, que no posean quit en estado administrativo limitado, o sea, con problemas de discusión con la AFIP, y que no tengan significación fiscal. Y eso se identifica a través de la página web de la AFIP, en los segmentos 11 o 12, y ahí dice cómo llegar a eso. Pero lo importante está en los tres puntos siguientes, los tres últimos puntos. Primero, que tiene carácter optativo y solamente pueden entrar quienes tengan hasta 1.000 millones de ingresos en el año base. O sea que si yo me meto ahora, mi año base va a ser el 2025 y en los 2 años anteriores, 2024 y 2023, ¿sí? Y que no tengan más de 10.000 millones de patrimonio en el año base. Si fuera ahora, en el año 2025, 24 y 23, ¿sí? En definitiva, el anteúltimo punto, y lo puse en mayúscula, que no sean grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes no pueden, aun cuando no cumplan con alguno de los dos requisitos de montos del punto anterior, con respecto a carácter optativo, si uno está catalogado por la ARCA como gran contribuyente, no entra en esto. Bueno, originalmente decía que Arca iba a liquidar
el impuesto considerando solo los ingresos de fuente argentina, lo que yo gané acá en la Argentina. Eso lo decía el decreto 353. Luego, la ley de inocencia fiscal estableció que Arca va a liquidarme con los ingresos de fuente argentina y los ingresos de fuente extranjera y dice a reglamentar por Arca, cosa que todavía no está reglamentado. Esto me lleva a la conclusión de que la declaración de ganancia simplificada va a ser incompleta. O sea, va a ser una proforma que Arca me va a hacer, porque Arca no tiene necesariamente no tiene toda la información de ingresos de fuente extranjera. Entonces, de vuelta, esto es lo que me da pie a sugerirle a ustedes que si se meten en ganancia simplificado, tienen que hacer su declaración, sobre todo si tienen renta de fuente extranjera por dos motivos. Uno, para controlar que los ingresos de fuente argentina que Arca les declaró, porque Arca tiene la información de sus facturas electrónicas de venta y las de gasto, ¿no? De compras y servicios. Se la va a liquidar así, medio rápido, digamos. Eso ustedes lo van a tener que revisar todo y corregirlo y rectificarlo, pero no va a tener toda la información de ingresos de fuente extranjera y lo van a tener que incorporar en su liquidación. Con lo cual, de vuelta, tienen que hacer su declaración jurada aun cuando se metan en el sistema. ¿Para qué? Para ganar el tope fiscal, etcétera. El tapón fiscal, perdón. Bueno, creo si hay alguna duda con esto, porque esto es importante que lo entiendan bien. No entran los grandes contribuyentes y es de carácter optativo de entrar para quienes tengan hasta 1.000 millones de ingresos y 10.000 millones de patrimonio en el año base. No está definido cómo se mide esos 10.000 millones y yo supongo que es razonable medirlo con la liquidación del impuesto a los bienes personales, que da un valor actualizado de eso, ¿sí? Fíjense, acá de una manera muy sencilla le muestro cómo era una declaración jurada tradicional hasta antes del impuesto a las ganancias simplificado y cómo va a ser ganancia simplificado. Antes, cuando yo hacía mi declaración jurada, incluía mis ingresos grabados, computaba mis gastos deducibles, tenía que determinar el consumo, tenía que informar mi patrimonio al inicio y mi patrimonio al cierre. Ahora solamente ganancia simplificado va a ser mis ingresos grabados, que me los va a liquidar Arca y yo los revisaré y los rectificaré o no, mis gastos deducibles, que los va a liquidar Arca y yo los rectificaré, los revisaré y los rectificaré, pero no voy a tener que informar más ni el consumo, ni mi patrimonio al inicio, ni mi patrimonio al final. ¿Qué busca con esto el gobierno? ¿Qué mensaje pretende dar el gobierno a nosotros, los empresarios, a los contribuyentes? Miren, Arca, que es mi ente de fiscalización y recaudación, no va a tener la información de tu movimiento patrimonial durante el año. O sea que vamos a suponer que yo gané, no sé, digo cualquier cosa, ¿eh? Gané, no sé, 50 millones de pesos al año, ¿sí? Y tengo que consumir, y consumo, no sé, 30, 40, 50, los 50 millones, para hacer el ejemplo fácil. Pero en el medio compré un auto por 30, 40, 50, 60 millones de pesos, 70, 80, no importa. Y me lo compro. ¿Con qué? Con los dólares del colchón. Arca, ¿qué va a tener de información? Mis 50 millones de ingresos y va a tener mis gastos deducibles. ¿Sí? Con eso me hace la proforma y yo después la reviso, la rectifico, no. Pero no va a tener la información de que me compré un auto por 50 o 60 millones de pesos, que eran los famosos dólares del colchón. Los usé para eso, ¿sí? Yo hasta hace el año pasado decía, ojo, porque si se meten en eso y resulta que tienen una denuncia de un, no sé, de un empleado infiel o no infiel, digamos, de una denuncia de un empleado o de un competidor que dice que te compraste, no sé, eh, un auto de gama mediana, y entonces vienen y te aplican un artículo de la ley de procedimientos que dice que cuando hay un incremento patrimonial no justificado, se entiende que hay una ganancia agravada. Bueno, la ley de inocencia fiscal eliminó ese artículo para quienes entren en el régimen de ganancia simplificado. O sea, que esa preocupación mía del año pasado, de qué pasa si me compro un auto y alguien me denuncia, está cubierto por la ley de inocencia fiscal que dice que no aplica el artículo 18, inciso F de la ley de procedimiento fiscal, que considera incremento patrimonial no justificado sujeto a impuesto a esta compra de este auto precisamente. Creo que esto lo digo acá. Miren.
Sí, lo digo Perdóname, acá. antes de que avances, ¿podés repetir cómo se determina? ¿Hay alguna pregunta ahí en el chat? ¿Podés repetir cómo se determinan los topes para ingresar al régimen de ganancia simplificada? No está dicho cómo se determinan. Vos tenés lo que te dice es lo que estaba escrito ahí. Dice que podés entrar en ganancia simplificado si tenés menos de 1.000 millones de ingresos y tenés menos de 10.000 millones de patrimonio. Eso de alguna manera debería aclararse. Obviamente, esos ¿En qué topes periodo? en el periodo base y en los 2 años anteriores. Con lo cual es más fácil que entres en años más viejos que en el último año, digamos, por la inflación, ¿no es cierto? Si en el último año entraste porque estás abajo de los dos topes en el año 2025 y en el año 24 vas a estar abajo y en el año 23 vas a estar abajo. No te dicen cómo se mide, yo creo que tampoco te dice si es ingresos grabados o ingresos grabados y exentos. A mí me parece que lo razonable es que se refiera a ingresos grabados y no grabados y exentos. Y el patrimonio, bueno, si quiero ser conservador, lo mido directamente con mi última declaración de bienes personales o mejor dicho, con la liquidación que voy a hacer de bienes personales, porque yo repito por quinta vez, háganse la declaración jurada del 2025 en cuanto se metan en este régimen, y si bienes personales le da menos de 10.000 millones, están adentro, ¿sí? Pero hoy no está legislado eso todavía, ahí hay un agujero legislativo. Esto que voy a comentar ahora forma parte del núcleo de esta charla, que es cuáles son los efectos de la declaración jurada simplificada. Y es lo que da lugar al famoso tema del tapón fiscal, que ahí lo llamé bloqueo fiscal, y da lugar al tema de el blanqueo encubierto. El meterme en ganancia simplificada me da dos efectos. Uno, que se considera que hay un efecto liberatorio del pago. O sea que la aceptación y pago o rectificación y pago de la declaración pro forma implica gozar del efecto liberatorio del pago, ¿eh? Pero luego el fisco se cubre y dice, salvo que se verifique con posterioridad una discrepancia significativa. En el slide siguiente explico qué es discrepancia significativa en la declaración jurada pro forma. Bien, entonces, tengo efecto liberatorio del pago, salvo que haya una discrepancia significativa. En la página siguiente explico de qué se trata. Y bueno, listo, el fisco entiende que ya he pagado toda mi obligación. Pero también dice que me da una presunción de exactitud. Sin prueba en contrario, dice. Sin embargo, fíjense cómo sigue diciendo esto. Dicha presunción opera como un bloqueo fiscal, un tapón fiscal, ya que Arca no podrá verificar el impuesto a las ganancias de los periodos fiscales anteriores al periodo base, que es el último periodo presentado. Entonces, Juan Elías, a tu pregunta, si yo ahora me opto por el régimen de ganancia simplificado, Arca me va a tener que hacer la proforma para junio, que es cuando es el vencimiento, y yo la voy a tener que revisar y la voy a tener que rectificar o no y presentarla. Por eso hay que ahora estar haciendo la declaración jurada que va a vencer en junio, independientemente que me meta en el sistema. Ahora, fíjense, ¿no? Qué cosa, acá por eso digo que tiene ciertos flecos, ciertas debilidades legislativas esto. Dice, presunción de exactitud se presumirá exactitud sin prueba en contrario. Pero el último párrafo de este punto dice, este beneficio de presunción de exactitud no aplica si Arca impugna la declaración jurada presentada por detectar discrepancias significativas. Entonces, es sin prueba en contrario, pero si te encuentro discrepancias significativas, hay prueba en contrario. Entonces, es importante que se hagan su declaración jurada, aun cuando se metan en este sistema. Bueno, acá esto lo aclaró la ley de inocencia fiscal y para mí fue muy importante y muy relevante el último punto de este slide, porque antes no lo decían los decretos que crearon este régimen, que dice que el contribuyente puede aceptar la declaración jurada pro forma realizada por Arca o modificarla. Y esto a mí me cambió un poquito el enfoque en el sentido de decir, ojo, no se metan en esto, es estar en las garras, en las manos de Arca. No, pero si yo tengo la posibilidad de modificarla, sigo teniendo el control de mis ingresos grabados, exentos y de mi patrimonio y de mi consumo. ¿Ok? Bueno, veamos qué es discrepancias significativas. Seguimos con ganancia simplificado. ¿Cuándo se configura una discrepancia significativa?
Cuando Arca, por algún motivo, encuentre que entre el impuesto declarado o el quebranto determinado hay un 15% de diferencia en el impuesto. Yo declaré un impuesto de 100, resulta que hay una discrepancia significativa de 20, perdón, hay una discrepancia de 20, eso es una discrepancia significativa. Se me caen los beneficios del slide anterior, se me cae la presunción de exactitud, se me cae el tapón fiscal, ¿sí? Entonces, la otra es cuando encuentre diferencias por más, por el punto anterior, 15% de diferencia en el impuesto. Está hablando solamente de ingresos grabados, no está hablando de ingresos exentos. Si hay otros ingresos exentos, no sé, diferencia de cambio o rentas de títulos públicos que impliquen una diferencia más grande, esto no juega, juegan solamente los ingresos grabados, porque habla de 15% de diferencia en el impuesto, ¿está bien? El otro es, ¿qué diferencia significativa, discrepancia significativa? Cuando haya una diferencia de más de 100 millones, que es el límite que ahora me está poniendo la ley penal tributaria. Antes me aplicaba la ley penal tributaria cuando había una diferencia de 1,5 millones de pesos, nada más, $1.000, ridículo. ¿Qué juez me iba a meter en ley penal tributaria por $1.000? Nadie. Ahora lo cambiaron eso, yo lo voy a explicar más adelante, y el límite son 100 millones. Con lo cual, si yo compro un auto de 120 millones y de alguna manera el fisco se entera por una denuncia y la tiene que procesar, porque acá está el tema de la denuncia, ¿ok? Porque acuérdense que si yo me meto en ganancia simplificada, tengo el tapón fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que el fisco no me va a poder, tengo efecto liberatorio, no me va a poder revisar por los últimos 3 años, ¿sí? Que son los años al cual bajaron la prescripción. Entonces, ¿cómo me va a detectar la cosa, la discrepancia significativa? Hay una denuncia, por ejemplo. Digan, este hombre se compró un auto de 120 millones, que excede los 100 millones para que aplique la ley penal tributaria, que son 100 millones, ¿sí? Entonces, el segundo tema es los 100 millones. Y el tercero es las facturas apócrifas. Las facturas apócrifas implican discrepancia significativa, sea por 1 peso o sea por 1.000 millones de pesos, no importa. Una factura apócrifa automáticamente hace caer los beneficios de ganancia simplificado, que es el tapón fiscal, ¿sí? Y también el tema del blanqueo encubierto. Bien, otra cosa que aclaró la ley de inocencia fiscal es que los incrementos patrimoniales, la compra de ese auto por 80 millones, deben formalizarse a través del sistema financiero. Yo de alguna manera, al inicio de la operación, tengo que depositar esos dólares del colchón en mi cuenta bancaria y con eso comprar el auto, o lo tengo que depositar en la cuenta del que me vende el auto, pero tiene que pasar por el sistema financiero. Me salté el punto 2 antes de seguir hablando de esto, cuando digo el cálculo del 15% no aplica en caso de incremento patrimonial no justificado. Inciso F, artículo 18 de la Ley de Procedimientos. Y ahí es donde pongo, ¿esto significa que es un blanqueo encubierto? ¿Qué pasaba antes de esta norma que la puso la Ley de Inocencia Fiscal? Cuando a mí me llamaban de la radio, de la televisión y exponía sobre esto, decía, ojo con ganancia simplificado, porque si bien está esto de las discrepancias significativas, si ustedes aparecen comprando un auto y alguien le hace una denuncia, esto va a ser incremento patrimonial no justificado, va a aplicar el inciso F del artículo 18 de la Ley 11.683, la Ley de Procedimiento Fiscal, y el fisco, y se cayó el tapón fiscal. Bueno, la ley de inocencia fiscal dice que en una norma de dudosa legalidad, porque resulta que para los que entren en ganancia simplificado tienen el beneficio del tapón fiscal y de que no les aplica la norma de incremento patrimonial no justificado. Y para yo, que soy un gran contribuyente nacional, no tengo ese beneficio. Pero bueno, esta gente lo tiene y la compra de ese auto no va a ser considerado incremento patrimonial no justificado, que lo compré con los dólares del colchón, ¿sí? Estoy hablando de una manera muy coloquial para que se entienda, ¿eh? Ahora, y ahora voy al último punto. Ven que ahí abajo digo, ¿qué pasa? Ya no con el inciso F, sino ¿qué pasa con el inciso G de la Ley de Procedimientos? Que establece que los depósitos bancarios que superen las ventas o ingresos declarados
representan también incremento patrimonial no justificado, salvo prueba en contrario. Ahí hay un fleco para el tema del blanqueo encubierto. ¿Por qué? Porque si hay una norma, como dice el renglón anterior, que dice que los incrementos patrimoniales deben formalizarse todos a través del sistema financiero. O sea, yo con ganancia simplificado a Arca no le voy a informar ni de mi patrimonio al inicio, ni al final, ni mis movimientos patrimoniales, ni mi consumo. Con eso yo compro el auto. Muy bien, pero me dicen, para comprar el auto tiene que pasar por el sistema financiero. Al inicio, depositando su plata ahí, de ahí pagándolo, o al final, depositándoselo en la cuenta del que le vendió el auto. Pero el inciso G del artículo 18 todavía existe, que es que los depósitos bancarios que superen las ventas de ingreso declarado representan también incremento patrimonial no justificado. Entonces, eso no quedó cubierto. Si ustedes me dicen qué va a pasar pragmáticamente, y mientras esté este gobierno, que va a durar 2 años más, quizá 4 años más, o sea, 6, pero 2 años más, y habiendo bajado la prescripción a 3 años, la posibilidad de que apliquen este artículo, este inciso G, va a ser muy baja, porque el gobierno lo que quiere, ¿qué quiere el gobierno? Que salgan los dólares del colchón, que se vuelquen a la economía real, que se utilicen para comprar bienes y servicios, ¿sí? Por eso hizo esto. Entonces el gobierno, a todos los que entren en ganancia simplificado, no los va a perseguir. Pero sepan que está este inciso, yo tengo el deber como asesor de decirles que está el inciso G, que dice que los depósitos bancarios que superen las ventas de ingresos declarados representan incremento patrimonial no justificado. La ley dice ahí ese inciso, salvo prueba en contrario. Pero bueno, ¿cómo lo voy a probar? Si yo digo que gané 80 millones y mi consumo para vivir normalmente son 50 o 60 y me compro un coche por 80, estaría débil con ese punto, ¿sí? Por eso digo que ganancia simplificado es una herramienta fantástica para el tapón fiscal. Yo me meto ahí y yo sé que por 3 años para atrás no me revisan. Y si me equivoqué en algo, ya no estoy hablando de incrementos patrimoniales no justificados. Si me equivoqué en algo, estoy completamente cubierto. Blanqueo encubierto y con incremento patrimonial no justificado, inciso F, estoy totalmente cubierto. Ahora el G tiene un fleco ahí porque se lo olvidaron. Tendrían que haber dicho que tampoco aplica el inciso G. ¿Por qué no lo pueden decir lo del inciso G? Me estoy adelantando. Y porque están las normas de lavado de dinero, que es otra debilidad que tiene este sistema. ¿Sí? Y creo que los voy a aplicar en la I siguiente. A ver. Bueno, esto es simplemente, no me voy a detener en esto. Como todas las operaciones de utilizar dólares del colchón tienen que pasar por el sistema financiero, la CNB dio una serie de normas a efectos de que se pueden hacer depósitos en efectivo por encima de los 1.000 pesos que prevé la ley anti-evasión, que se permite la transferencia de valores negociables entre subcuentas comitentes de clientes, la posibilidad de transferencia de activos virtuales de cuentas de clientes en prestadores de servicios de activos virtuales y criptos. Y por supuesto aclara que no se va a poder hacer nada de esto con cuentas que no estén abiertas en jurisdicciones no cooperantes. O sea, no se va a poder hacer si el movimiento bancario es de un paraíso fiscal. Y acá sigue el tema de las normas de la Comisión Nacional de Valores, digamos, ¿sí? Que son normas, cuestiones formales. Vamos más a esto, digamos. Normas de lavado de dinero. Se armó todo este paquete tributario para poder sacar los dólares del colchón y volcarlos a la economía real, pero hay normas del WIF, del GAFI y de lo Common Reporting Standard, quiere decir CRS, que las entidades financieras están obligadas a cumplir, tienen sus normas de compliance, para, si ven operaciones que están más allá del perfil del cliente, o aparece un cliente nuevo con un monto exorbitante, o yo que liquido siempre 100.000 pesos por año, por decir cualquier pavada, y me aparezco de golpe con un depósito de 1 millón. Y el banco va a decir, ¿qué hago? ¿Hago un reporte de operaciones sospechosas o no? A efecto de las normas de lavado de dinero. ¿Sí? Bueno, el Banco Central dijo lo que pudo decir, hasta donde no se compromete, porque los bancos obviamente se van a cubrir. Si encuentran algo que los pone, que ven que el perfil de riesgo del cliente amerita un ROS, lo va a hacer, ¿sí? Pero el Banco Central dijo
cuando el origen y la aplicación de fondos resulten consistentes con la actividad declarada y el perfil económico del cliente, y el monto involucrado sea inferior al umbral establecido para el delito de evasión tributaria, que son los 100 millones, podrá resultar innecesario requerir información adicional. O sea, lo que le está diciendo el Banco Central a los bancos, a las ALICE, etcétera, es: mira, si te aparece un monto diferente, qué sé yo, este hombre todos los meses te depositaba por sus ingresos de su negocio 100 millones de pesos y te aparecen 20 millones, y bueno, lo consideramos que son los dólares de colchón. No es un tipo que hizo trata de personas, narcotráfico, terrorismo o lo que fuere, ¿sí? Ahora, siete, todos los años, el tipo invertía por año 100 millones y de golpe aparece con 1.000 millones y fíjate, en definitiva le tira la pelota a los bancos. Y los bancos van a aplicar sus normas de compliance, ¿sí? Es por eso que el ministro de Economía todo el tiempo que está diciendo: si los bancos le ponen problemas, vayan al Banco Nación, porque le han bajado línea política al Banco Nación para que sea más flexible que lo que presume serán los bancos privados, cuidándose por sus normas de compliance en función a las normas de lavado de dinero. Entonces, toda esta entelequia jurídica que han armado para poder, con, digamos, flexibilización en los sistemas de información, levantando umbrales, derogando regímenes y creando, sobre todo, que es lo más importante de todo, el tema de ganancia simplificado, se da un poco de cabeza contra las normas de lavado de dinero y se da un poco, se golpea un poco con qué actitud van a tomar cada uno de los bancos. En síntesis, el Banco Central lo que le dijo a los bancos es: sean razonables, sean criteriosos, si las cifras involucradas son razonables en función al perfil de riesgo del cliente, por favor, no me llenen de arroz. Y si no, vayan al Banco Nación, que no le vamos a hacer, hemos bajado línea política y no les vamos a hacer ningún tipo de problemas, ¿sí? O sea, aquel que sienta que está en el límite y que su banco podría emitir un ROS, y bueno, se va al Banco Nación, la pone ahí y ahí no se lo van a hacer. Por lo menos por declaración del ministro. No hay nada escrito, las palabras se las lleva el viento. Pero mientras esté este gobierno, seguramente va a ser así, porque es una iniciativa de este gobierno. ¿Este gobierno qué necesita? Arregló la macroeconomía, arregló una parte muy importante de las finanzas públicas. ¿Qué falta arreglar? La economía real. Y esto lo que pretende es motivar a la economía real. Hay dos temas que no quedaron resueltos con esto de ganancia simplificado. Yo, no sé, gano 100 millones por año, me liquidan con ganancia simplificada la declaración, la puedo rectificar, etcétera, pero metí un auto por 100 millones más, 80, y el banco no me hizo un ROS. Bueno, ¿qué pasa con ingresos brutos? Porque las provincias no han adherido a esto. En realidad las provincias van a tener una dificultad para liquidar ingresos brutos sobre esos 100 millones, de alguna manera. Pero las contingencias en ingresos brutos existen, porque se supone que si metí ese auto en algún momento, ese auto hubo un ingreso que me permitió comprar ese auto y que no pagó ingresos brutos. Y la otra debilidad que tiene este sistema es el impuesto a los bienes personales. No sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado con el último blanqueo, hubo la posibilidad de adherirse al régimen especial del impuesto a los bienes personales, que era pagar 5 años juntos, y eso me daba estabilidad fiscal. No tenía que declarar nada hasta el 2027 inclusive por bienes personales, y luego tenía estabilidad fiscal a una tasa baja del 0,5, si no recuerdo mal, hasta el año 2038. El que no se haya metido en el régimen de bienes personales, donde tiene congelado el impuesto a los bienes personales hasta el 2027, por lo tanto en el 2028 ya va a estar prescripto cualquier cosa que hagamos este año, si incorporo ese auto. Usé el auto como ejemplo, ¿no? Bueno, tendría que liquidar ese auto a efectos de bienes personales y pagar impuestos a los bienes personales sobre ese auto si no adherí al régimen especial de bienes personales, que era haber pagado 5 años juntos y haber logrado la estabilidad fiscal hasta el 2038. Entramos en inocencia fiscal. Perdóname, estamos a 8 minutos del cierre. Voy muy Pasa, rápido. acelera esta Voy, última parte. Voy muy rápido. Bueno, lo primero es que levantaron los límites de punibilidad de la ley penal tributaria, incrementaron las multas y sanciones de la ley de procedimiento fiscal y redujeron los términos de prescripción de 5 a 3 años. ¿Qué es el punto A?
El punto A es que antes la ley penal, vamos al primer renglón, evasión simple era 1,5 millones de pesos, 1.000 dólares. Ahora es 100 millones, 75.000 dólares. Paradójicamente, va a ser más fácil que un juez ahora me meta en ley penal tributaria que antes, porque antes por 1.000 dólares no me iba a meter. Ahora por 100, por 75.000 dólares sí. O en evasión agravada, segundo punto. Eran 15 millones. ¿Cuánto sería? De 10.000 dólares. Bueno, ahora va a ser 750.000 dólares. Aumentaron 66 veces, ¿sí? Y así sucedió con todo. Para que Arca no formule denuncia penal, si yo hago el pago total antes de la denuncia, quedo liberado de la ley penal tributaria. O sea, yo tengo más de 100 millones, un problema, pero Arca no me formuló la denuncia penal, yo con el pago total del impuesto quedo liberado. Si Arca me hizo la denuncia, lo puedo extinguir, pero pagando el impuesto con un 50% adicional. Bueno, esto es muy técnico, es legal, de cómo se extingue la acción penal y la prescripción de la acción penal no procede si las facultades del fisco están prescriptas y prescribe a los 3 años. También, esto es muy importante, no me va a aplicar la ley penal tributaria si yo cuando presento la declaración jurada tomo un determinado criterio fiscal y por nota le informo al fisco, mirá que decidí deducir tal gasto. Bueno, el fisco si no está de acuerdo no me va a aplicar la ley penal tributaria porque yo le informé, no oculté nada, ¿sí? Y por supuesto, si presento una declaración jurada rectificativa y pago el impuesto, ¿sí? Antes de que exista una notificación. Bueno, paso a la ley de procedimiento fiscal. Antes lo que dijiste vos, Juan Elías, la multa por omitir la declaración jurada eran 400 pesos. Ahora es 1.100 veces más. Y hay una serie de multas, como están acá mencionadas, que aumentan hasta 1.000 veces. Conclusión. Ojo con eso de que, hey, no importa, la declaración jurada no llegó en plazo, mi asesor no llega en plazo, la presentamos más tarde. Guarda, que ahora las multas formales aumentaron 1.000 veces y algunas son importantes, porque algunas son 10 millones. En el caso de omitir la presentación de declaración jurada informativo para sujetos del exterior, 22 millones de multas, 1.000 veces, ¿sí? Fíjense acá también, 1.000 veces Y te en agrego otros casos. algo, te agrego algo. También ojo con esa práctica que tenían muchos de decir, bueno, presento cualquier cosa y después rectifico, porque ese presento cualquier cosa y después rectifico puede ser considerado por el fisco como defraudación. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Por eso decía al principio que es un cambio de paradigma, sobre todo para las pymes, en la forma de trabajar su gestión tributaria todos los días, del día a día, ¿no? Es clave, es clave. Y más que, como digo en mi charla de estrategia fiscal, los impuestos y la seguridad social se llevan 2/3 partes de la rentabilidad empresaria, cuando todo el negocio es como corresponde, ¿no? En blanco. Bueno, acá siguen los aumentos de las multas. Ahora paso a otro punto que es prescripción de impuestos. Lo más importante es que la prescripción para contribuyente inscripto de 5 años se reduce a 3 años. Y esto engancha con ganancia simplificado. ¿Se acuerdan que ganancia simplificado era que AFIP no me podía revisar por el año base, el último año, más 2 años más, 3 años? Qué casualidad, no me puede revisar por el periodo no prescripto, ¿ok? Eh, Estos son modificaciones al Código Civil y Código Civil y Comercial de la Nación, donde se suprime la posibilidad que las legislaciones provinciales regulen el plazo de prescripción de tributos. Normalmente teníamos una prescripción a nivel nacional y cada provincia hacía lo que quería con las prescripciones. No, ahora se van a tener que adaptar y va a tener que ser la prescripción nacional, o sea, de los 3 años, ¿sí? Reflexiones finales. Las medidas buscan generar confianza eliminando controles excesivos del fisco y focalizar el control tributario sobre grandes contribuyentes. Los controles excesivos antes no generaban mayor recaudación ni mayor formalidad. Fíjense que teníamos 40% de economía informal, de evasión, y el 70% de la recaudación estaba concentrado en 11.000 quits, que es donde se va a concentrar el fisco ahora. Por eso les dan a los demás, a los otros quits, que son cientos de miles, les van a dar el beneficio del ganancia simplificado. El incremento de los límites de la ley penal tributaria, ¿se acuerdan que era 1,5 millones y lo llevaron a 100 millones? O 15 millones lo llevaron a 1.000 millones, paradójicamente va a traer consigo mayor aplicación de la ley penal tributaria, porque los jueces van a decir, no, estos valores ya tienen sentido para que yo avance. Sobre 1.000 dólares no iban a avanzar, ¿sí? Entonces dejará de ser un derecho simbólico para ser un derecho real. El otro mensaje, el incremento de las sanciones o multas por falta de cumplimiento de presentación de las declaraciones juradas implicará
acá fuimos diplomáticos, mayores incentivos a los contribuyentes y a sus asesores para estar al día con las obligaciones fiscales. Se acabó la historia de presentar tarde, mal y nunca. Hay que presentar bien y en fecha. Los asesores a su vez vamos a tener que decirle a las empresas, me das la información en tiempo y forma, si no, no te puedo asegurar que va a estar a tiempo la declaración jurada, porque eso requiere un tiempo de procesamiento. Eso de que el cliente me da la información 3 días antes del vencimiento no corre más, porque va a tener el problema que hay que, ojo asesores, si hay alguien escuchando acá, le tienen que decir a sus clientes, me tienen que dar la información en tiempo y fecha. La reducción de la prescripción de 5 a 3 años, en definitiva, opera como un premio a los contribuyentes cumplidores, ¿eh? Y lo más importante, otorga mayor seguridad jurídica. Si yo sé que tengo 5 años abiertos, el que hace se equivoca, si me equivoqué en algo, bueno, en 3 años se me acorta el plazo. Este gobierno me está diciendo, metete en ganancias simplificado, que tenés tapón fiscal por 3 años. Todo tiende a meteme la plata en la economía real, ¿sí? Sin perjuicio de ello, la eliminación de controles no significa que el fisco pierda sus facultades de verificación y control de la liquidación de los impuestos. De vuelta, hay una denuncia o por algún medio le llega la información de que apareció, no sé, el famoso auto por 120 millones cuando mis ingresos grabados son 50 por año que liquido y va a tener que avanzar con ese sumario, porque si no tiene un problema el inspector. Termino con esto. La declaración jurada simplificada implica menos información disponible para ARCA y menos capacidad de fiscalización en el corto plazo. ¿Por qué digo corto plazo? Y porque mientras esté este gobierno eso va a ser así. Si cambian los vientos en el 2027, capaz que me cambia todo, no lo sabemos, pero por 3 años estamos bien. Es muy útil la declaración simplificada para lograr el tapón fiscal, que el fisco no me revise los últimos 3 años. Pero acuérdense lo del inciso G de la ley de procedimiento, que decía que todo lo que entra bancarizado, si no está de acuerdo con mis ingresos declarados, podría ser declarado incremento patrimonial no justificado. Acuérdense de las normas de lavado de dinero y acuérdense de los reportes a que están obligadas las entidades financieras cuando entra algo que excede el perfil de riesgo del contribuyente, ¿sí? Por eso es que decimos acá que el contribuyente de adherir debe seguir liquidando la ecuación patrimonial, que es patrimonio inicial más ingresos igual a consumo más patrimonio final, y determinar el consumo a efecto de evitar riesgos fiscales futuros. Si en 3 años cambia todo, yo tengo control sobre mi declaración jurada y sé lo que hice. Y terminé más o menos en tiempo. Son las 10 en punto. Así que estamos bien. Increíble, 10-0-0, Una maravilla. increíble, sorprendido. Y no tuve que hacer casi nada. La verdad me la hicieron muy fácil, no solo vos terminando en punto, sino la audiencia. Hubo una sola pregunta, tuvimos alrededor de 45 participantes durante toda la charla, que es un montón para un tema de impuestos y un lunes a las 9 de la mañana, así que gracias a todos por participar. Gracias a vos, Guillermo, por la puntualidad y por la claridad en la exposición. No sé si alguno quiere aprovechar algún minuto final para hacer alguna pregunta, algo que no quedó claro. Si no, ya pasamos al cierre con Gise para que dé sus palabras finales y les demos la despedida. No hay ninguna pregunta, Gise, así que todo tuyo. Dale No adelante con el cierre. tenemos, bueno, millones de gracias, Guillermo. La verdad que fue una clase magistral, como siempre, la que nos has dado sobre un tema que realmente es de sumo interés para todo el ecosistema de pequeñas y medianas empresas, de entender un poco, bueno, cuál es el rol de los bancos, cuando van mirando los depósitos bancarios, bueno, cuando el tema de las multas para las pequeñas y medianas empresas me parece que también es relevante que empecemos a entender cuando estamos hablando de la gestión, la optimización de la gestión empresaria, las pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de que justamente el foco tenemos que empezar a Te ponerlo en escucha cómo muy bajito, estamos. Gise, A muy bajito. ver, a Ahora ver sí. ahí. Así que realmente es súper útil todo lo que nos dejás, lo que nos transmitís. Y bueno, y a la audiencia, muchísimas gracias. La verdad que un gusto, un placer ver que éramos 45, 48 en total en una charla, como decía Juan, lunes a las 9 de la mañana, un tema que es impuestos, temas fiscales, y que sea el primero de tantos donde podamos acompañarlos en todos los temas, en todas las necesidades que tienen las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y que podamos acercarles a aquellas charlas que son de su interés, muy De vuelta concretas. se te escucha bajo, ¿eh?
A ver ahí. Problema. Ahí está, ahí Hay un vamos. problema con mis Sí. auris. Así que agradecer y que sea el primero de muchísimos encuentros donde podamos estar aportando desde el IAEF todas las herramientas prácticas que las pequeñas y medianas empresas necesiten para su gestión empresaria en el día a día. Gracias, Juan, por moderar esta primera charla y bueno, y gracias a la comisión directiva de IAEF que también hace posible este espacio para las pymes y para generar esta vertical. Bueno, un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que 40 y pico de personas es realmente un éxito y ya que están con el tema de pymes ustedes, recuerden que el paradigma cambió, que se viene el tema de competitividad, que los impuestos se llevan dos terceras partes de la rentabilidad empresaria entre seguridad social e impuestos, la carga tributaria, y tenemos una charla muy buena que son casos reales de negocios sobre de éxito, donde por haber gerenciado de una manera diferente se baja la carga tributaria. Ese es un punto muy interesante para en algún momento, en alguna otra charla como esta, compartirlas con la audiencia de ustedes de todo el del ecosistema PYME. Así que se los dejo para, como punto de ver para ustedes, para que lo charlen, a ver si en algún momento lo damos, porque a la audiencia le va a ser magníficamente útil poder escuchar esto. Excelente. Te volvemos a convocar, Guillermo. Excelente, me Bueno, encanta. Bueno, gracias. Gracias a muchísimas todos. Que gracias. tengan muy lindo Adiós. día. Adiós. Gracias. Gracias, Chau, Giselle. chau. Gracias, Juan. Hasta luego. Nos vemos.